Un saludo, queridos hermanos. Es el ministerio elgozodejebá.com que semana a semana traemos una clase para edificar al pueblo. En esta oportunidad vamos a culminar lo que conocemos como libros sinópticos o los evangelios. Vamos a terminar con la última parte para poder nosotros seguir estudiando una nueva clase. Pero antes vamos a glorificar a Dios. Adorémosle, hermano. Sí, Señor. Aquí estás, Sí, Señor. debemos mover, Sí, Padre. te adoraré, te adoraré. Sí, Señor. Aquí estás, obrando en mí, Sí, Señor. te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Sí, Señor. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Bendito, bendito eres Dios de la gloria. Bendito, bendito Padre Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, vamos a culminar el Nuevo Testamento con esta clase. Les pido que vayan al libro de Mateo capítulo 28, versículo 17. Mateo capítulo 28, versículo 17. La palabra de nuestro Señor Jesucristo se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra se lee así. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Padre Santo, gracias por tu palabra. Bendita sea, Señor. Gracias, gracias. Háblame, Señor, a través del Espíritu Santo, pon palabra en mi boca para poder edificar en esta clase. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar sobre el tema la Gran Comisión. Yo cuando estudié estos libros minuciosamente, me hice una pregunta. ¿Cuáles eran las palabras finales de Jesús en la tierra? Miraba cada libro, comparaba uno con otro en los evangelios. Pero los evangelios realmente enfatizan distintas partes del tema. Pero todo está relacionado a los perdidos. Pero en conjuntos entregan una visión completa. Mateo se enfoca en la gran comisión, o sea, el mandato. El libro de Marcos, cuando observo, Marcos da énfasis a las consecuencias o resultados del mensaje del Evangelio. Observe usted, mientras uno se enfoca en la comisión o mandato de Jesús,
Marcos se está enfocando en las consecuencias o resultados del mensaje del Evangelio. Sigo observando y veo que el libro de Lucas enfatiza la clave. Aquí encuentro la clave para cumplir con el mandato. Ahora vamos a observar cómo va a trabajar la comisión para ser discípulos. Y esto es muy importante que ustedes sepan, queridos hermanos, porque a veces nosotros decimos, voy en misiones o voy a evangelizar, y muchas veces no tenemos el concepto claro de lo que significa todo eso. Pero vamos a ver. Porque una de estas palabras, las últimas palabras de Jesús que pronunció antes de ir al cielo, realmente se ven tres características en esta comisión. Vale la pena mencionar primero, el fundamento de la gran comisión es la autoridad del Padre que entregó a Jesús. Algunos de los discípulos dudaban. Cuando comenzamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 17, nos recalca. Y cuando lo vieron, dice, le adoraron. Pero hay una palabra, pero. Algunos dudaban. Pero Jesús obviamente disipó toda duda que existiera, a recalcar que Él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. La palabra realmente que Él estaba hablando a veces requiere un derecho legal, porque dice yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra, pero se necesita una palabra oficial de un gobierno, de un gobernador. Jesús tiene la autoridad del Padre. Y como nosotros, seguidores de Jesús, los cristianos pueden tener confianza debido a su autoridad. El segundo punto a observar, el enfoque del mandato es hacer discípulos. Oiga bien, discípulos. Ahora, un discípulo es una persona que se convierte en un estudiante, está aprendiendo, está obediente en la palabra que está aprendiendo. El Señor no ordenó a las personas a ser convertidos. Entienda bien la palabra. Jesús no dijo vayan ahí y conviertan, que sean convertidos. De hecho, el evangelismo, esto es claro, en sí no cumple con la gran comisión. El mandato es hacer discípulos. Ese es el mandato. Y no solo contarles a las personas sobre las buenas nuevas. No, no es contarle a la ligera las buenas nuevas. Es decir, cuál es la gran comisión, conlleva mucho más que una responsabilidad. Porque para ser discípulos, los cristianos deben empezar para compartir las buenas nuevas que Jesús murió por todos los pecados de la humanidad. Luego, los cristianos deben ser bautizados. No solamente le explique usted la palabra, sino también tiene que bautizar y enseñar que aquellos que reciben, oiga bien, aquellos que reciben a Cristo, los cristianos no pueden hacer discípulos sin antes haber convertido, hablado las buenas nuevas. Y no puede hacer discípulos solamente compartiendo las buenas nuevas. No, queridos hermanos. Para obedecer a Jesús realmente, los creyentes deben enseñar a aquellos que alcanzan. Un tercer punto para observar, luego vamos a mirar un poco más, es hacer discípulos. Tiene tres etapas. Y en esto usted tiene que poner atención. Los cristianos deben ir. Luego es bautizar. Y luego es enseñar. No solamente es decirle las buenas nuevas, pero si no lo bautizó, si no le enseñó, no ha hecho su trabajo. Los discípulos, observe usted, primero se hacen cuando alguien va. Cada creyente tiene un lugar donde ir.
sea cerca, sea lejos, un lugar donde compartir la palabra. Pero tiene que ir. Al principio Jesús ordenó a sus discípulos ir solamente a los judíos. A ellos los enviaba, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 6. Era un plan de Dios realmente predicar el Evangelio primero a los judíos. Quería usarlos como la luz para las naciones. De acuerdo a Génesis 18, 18. Sin embargo, hermanos, Israel falló. Israel falló en su misión de ser los misioneros de Dios para el mundo. Por lo tanto, Jesús envió a sus discípulos a todas las naciones. Jesús era judío, pero murió para salvar a todas las personas del mundo. Lo que lo recibieran, dijo Juan, Jesús es como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Dios quiere que los cristianos inviten a cada persona para recibir a Jesús. Hay que bautizarlos. Es la siguiente etapa. Uno primero le habla de la palabra, le dice cómo Cristo murió por cada uno de nosotros. Pero una vez que la persona ha entendido bien, el segundo paso es bautizarlo y enseñarle, como Jesús enseñó a los seguidores a bautizar. Aquí hay un punto para entender. Siempre, cada año hay miles de pecadores que se arrepienten y se convierten en creyentes. A menudo estos pecadores son guiados en una oración breve. Siempre vienen, ¿quieres aceptar al Señor? Sí, vienen, oran brevemente por esta persona y le dice que ya son borrados sus pecados del pasado. A menudo el evangelismo, queridos hermanos, se detiene aquí. Muchos. Y esto se lo digo como pastor. He visto muchos casos en que el pastor descuida y a veces dicen cuántas visitas llegaron. Mencionan y levantan unos nombres, dicen, pero una vez que la persona se va contenta de haber escuchado el Evangelio, ellos se van, los dejan solos. Y le digo a usted, eso me sucedió a mí, me dejaron solo. No sabía qué más había que hacer. Si no fue porque Dios me llamó para servirle, no estuviera predicando, no estuviera enseñando. Hay que tener realmente, no solamente pase aquí, acepte al Señor y ahí murió todo. No, hermano. Muchos de estos recién convertidos no son guiados, no son dirigidos. ¿Y qué va a pasar después? Ellos vuelven a vivir su vida anterior. Después que las personas se convierten, deben ser hechos, ¿qué? Discípulos, y darles la oportunidad de ser bautizados. Lo que es una confesión abierta de fe nueva. Se ha encontrado que es importante que los cristianos nuevos comiencen sus nuevas vidas siendo bautizados. Jesús dijo que bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un creyente nuevo, óigalo bien, un creyente nuevo debe saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran, oiga bien la palabra que estoy diciendo, obran juntos para salvar a una persona. Aunque los creyentes nuevos han nacido espiritualmente, requieren ayuda para vivir y crecer. Por eso Jesús dijo que debemos enseñarle. Esto requiere no solamente tiempo, sino también paciencia. Pero la recompensa que usted tendrá es eterna. Es eterna, queridos hermanos. Porque aquí hay consecuencias. Hay condenación para aquel que no hace su trabajo.
Marcos 16, 15, 16 nos dice, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, y acá tiene que enfocarse usted, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que no creyere será condenado. Mire cómo acá hay uno, el que creyere y el que no creyere. Aunque hoy en el Evangelio estos se dividen en dos partes. El primer grupo que le estoy diciendo está compuesto por los que creen y son bautizados. El segundo grupo realmente está compuesto de los que no creen y son bautizados. Fíjese aquí que no se menciona el bautismo, porque el énfasis está en creer. Si usted cree que Jesucristo es el Señor, que murió por los pecados, que murió y resucitó de entre los muertos, que usted si cree en todo esto, entonces, ¿qué va a pasar? No va a ser condenado. Usted es una de las personas que ha creído realmente el Evangelio. Porque hay que entender que creer es la clave. Usted puede ser bautizado, pero si no cree no va a pasar nada. El bautismo no lo va a salvar. Es su fe, es en creer. El bautismo solo es un símbolo de una obra interna. No puede salvar a nadie. Creer es más. Óigalo bien. Creer es más que saber. Los discípulos de Jesús no solo deben de aprender, sino también obedecer sus enseñanzas. Ahora bien, ¿cuál es la clave de todo esto? La clave es la más importante de todas. Es el bautismo en el Espíritu. Mateo enfatiza la misión de hacer discípulos. Entiéndalo bien. Marcos enfatiza en las consecuencias que trae el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, obviamente. Lucas enfatiza en la clave para compartir las buenas nuevas. Mateo recuerda a los cristianos que Jesús tiene toda la autoridad y Lucas enseña que ellos la necesitan. ¿Y qué necesitan? Necesitan el poder para poder acompañar esta autoridad. La palabra poder es la capacidad o la fuerza para hacer lo que la autoridad manda. Porque usted puede hablar, pero si no tiene la autoridad, la capacidad, no ha sido madurado en el Señor. Hermanos, ya hemos hablado de sembrar. Por eso que es importante entender la fusión de tal autoridad y poder. Porque esto produce crecimiento en el reino de Dios. Los cristianos nunca, oiga bien, podrán cumplir con la gran comisión de Cristo sin el poder de nuestro Dios. Usted no puede hacer nada, absolutamente nada, sin el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo reciben los creyentes el poder que Dios tiene para ellos? ¿Cómo lo va a recibir? Jesús ordenó a sus discípulos, usted se acuerda, que esperaran en Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder del Espíritu Santo. Ellos fueron, ahí esperaron hasta ser bautizados por el Espíritu Santo. Eso es lo que uno tiene que ir enseñando a los nuevos discípulos, a los nuevos creyentes, aquellos que van a trabajar en la obra. Lucas menciona este tema obviamente en el principio del libro de los Hechos. Cuando yo veo Hechos 1:8 dice, venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos recibieron el poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Dónde?
en el día de Pentecostés. Fueron bautizados en el Espíritu Santo. Una señal visible de este poder espiritual fue los creyentes que alabaron a Dios en lenguas que jamás habían aprendido. Ellos hablaron en lenguas. Ahora, hay una pregunta. ¿Por qué Dios vinculó hablar en lenguas diferentes con el poder del Espíritu Santo? Es fácil olvidar, hermanos, que nosotros necesitamos el poder de Dios. Muchas veces la persona cree que con su capacidad, con su intelecto, con sus conocimientos que ha adquirido, con eso basta. No, querido hermano. Usted, si no está investido del Espíritu Santo, no se vista porque no va. Aquí tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Es el que va a obrar, es el que va a enseñar, es el que va a dirigir. No se confíe en su educación, no confíe en su inteligencia, ni en sus habilidades para cumplir esta tarea que Dios nos ha dado a cada uno. Olvidar fácilmente que el único poder que nosotros tenemos es el poder de nuestro Dios. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos que tener en cuenta. Por eso que Pablo a menudo oraba en lenguas que no se conocían. 1 Corintios 14:18 lo dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Esto resalta la independencia en Dios, en vez de que uno mismo crea que uno es el que está hablando y que el Espíritu Santo no se tome en cuenta. No, querido hermano. Cuando usted vaya investido con la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo vaya abriendo el camino a donde usted va. Tal vez esto mantuvo a Pablo consciente que Dios perfeccionaba su poder a través de la debilidad del apóstol. Vaya usted 2 de Corintios capítulo 12:9. No basta en ser bautizado, entiéndalo bien, con el Espíritu Santo. Pablo dice a los cristianos que deben ser llenos, oiga bien, del Espíritu Santo. Y aquí es otro tema para hablar luego de lo que es la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Dios lo puede usar a través del Espíritu para muchas cosas. Esto no solo es posible cuando los cristianos se rinden a la voluntad de Dios, momento a momento. Los creyentes son llenos del Espíritu Santo una y otra vez. Al Espíritu Santo hay que invocarlo, hay que buscarlo cuando oramos y esperar en Dios en fe y obediencia. Hay que orar constantemente, porque a través de la oración usted va a escuchar la voz del Señor. Mientras se separan a sí mismo de las influencias del mundo, usted se va alejando. Ya las cosas del mundo no le llaman la atención. Es importante, hermanos, que Dios les da a los justos, a los fieles, y le quita a los infieles. Concluyo, hermano. Jesús tiene toda la autoridad que los cristianos necesitan para alcanzar el mundo con el Evangelio. Pídalo a través de Jesucristo. Ore con frecuencia. Pida al Espíritu Santo. Porque la gran necesidad de la iglesia de hoy es poder espiritual. El diablo no respeta la autoridad. Él no respeta. Por eso que lo botaron de arriba. Él no respeta. Usted puede decir la buena nueva, pero él no respeta a nadie. Pero sí respeta al poder del Espíritu Santo. Porque todo poder que se le dio a los discípulos
fue a través del Espíritu Santo, investidos fueron. Y esa es la gran comisión. Ese es el trabajo que uno debe hacer, independientemente que sea usted pastor, misionero, evangelista. No importa el trabajo que Dios le haya dado, haga su trabajo con eficiencia, porque se lo está haciendo a Dios, se lo está haciendo para Él. En este caso, aquellos hermanos que están en la iglesia, y muchos de la iglesia realmente no saben ni lo que hace un ujier, un diácono, no saben sus funciones porque no se le ha explicado. Lo he visto en diferentes iglesias. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a hacer nuestro trabajo a cada uno. Queridos hermanos, los evangelios terminan en esta clase que se llama La Gran Comisión. Vamos a seguir estudiando un nuevo libro que yo sé que será de bendición y edificación para su vida. Dios lo bendiga.